Yo los vi discutir desde la misma silla donde les conté cuentos de niños. Cada uno decía que yo le había prometido la casa, que el terreno, que el dinero. Ninguno preguntó si yo seguía vivo. Solo miraban el portafolio negro como perros rodeando un hueso. Y pensar que ese portafolio no tenía su nombre. Nunca lo tuvo. Me alegra tenerte aquí. Quédate conmigo hasta el final y dime desde qué ciudad o país me estás viendo. Así sabré hasta dónde llega mi historia. Desde hace años, esa silla no está en el comedor. La pusieron en la parte trasera del patio, junto al tanque de gas y la lavadora vieja. Dicen que ya está floja, que se ve fea, que ocupa espacio, pero nadie se atreve a tirarla, tal vez porque aún huele a mí. Ahí me siento todas las tardes, no por gusto, por no estorbar. En la sala siempre hay alguien viendo algo que no entiendo. En la cocina me hacen sentir torpe. En el cuarto hace calor y silencio. Así que me siento allá, en esa silla vieja de madera que yo mismo fabriqué cuando nació Rodrigo. Era para mecerlo. Después la reforcé para leerle cuentos a Ana. Ahora me sostiene a mí, pero con flojera, como si también ella ya quisiera que me calle. Cuando me traen la comida, a veces me la dejan en la mesa del patio, a veces no. Hay días que se les olvida. Yo no reclamo. Me da pena. Me da miedo que piensen que estoy contando. Una vez, Mariela me escuchó abrir la olla en la madrugada y al día siguiente dijo: «Papá, si vas a empezar a desconfiar, mejor comemos todos por separado». Desde entonces ya no abro la olla. Como cuando hay, y si no, pues agua y pan. A mi edad, el cuerpo se acostumbra. Los niños me saludan si están de buenas. Rodrigo chico me dice: «Hola, Abú», y se va. La niña ya casi no me habla. Está en la edad de los audífonos, pero cuando paso junto a ellos, se callan o cambian de tema. Una vez escuché que decían que yo ya casi no dura. Esa frase me dio vuelta en la cabeza todo el día. La oí como quien escucha su diagnóstico, pero en boca de alguien que ya ni recuerda que lo dijo. Una tarde me encontraron dormido en la silla. Rodrigo pensó que me había muerto. Me zarandeó. Me gritó. Cuando abrí los ojos, lo vi llorando, pero no de tristeza. Era susto. Luego dijo: «No nos hagas esto, papá, no así». Y se fue. Yo no dije nada, pero desde entonces ya no se acercan tanto. Les da miedo que les estalle la herencia en las manos. Los domingos eran días de familia, ahora son días de puerta cerrada. Hacen reuniones, asados, cumpleaños. Yo me entero por los platos sucios o por el olor. Nunca me invitan, pero a veces escucho risas, risas que ya no me incluyen. Antes me preguntaban cosas, cómo se arregla una puerta, cómo sembrar limón, cómo se usaba el taladro. Ahora todo lo buscan en internet. A mí me usan para firmar papeles o para revisar recibos. Ya ni mi firma reconocen. Me dicen: «A ver, escribe despacio». Una vez me preguntaron mi número de seguro y se lo dicté. Rodrigo anotó mal y luego me dijo: «Ya no estás para estos trámites, papá. Mejor los manejo yo». Desde entonces ya no firmo nada sin leerlo, aunque se enojen, pero igual me esconden cosas. Vi que Mariela guardó unos papeles en su closet. Eran copias de escrituras, la misma carpeta negra donde yo guardaba mis documentos. Ella dijo que era para organizarlos mejor, pero desde entonces no la he vuelto a ver. Cada vez que escucho la palabra notaría, me da escalofrío. La pronuncian bajito, como si fuera un conjuro, como si fuera un paso que ya está decidido. A veces pienso que me quedé viviendo aquí por costumbre, no por cariño. Uno se acostumbra a ser mueble, un mueble que estorba pero que nadie se atreve a tirar, como mi silla. Hoy la movieron, la pusieron más cerca de la reja. No dijeron nada, pero lo noté. Desde ahí se ve la calle, se ve la salida. Tal vez quieren que la vea más seguido, tal vez quieren que me lo tome como sugerencia. Pero no, esa silla no se va, y yo tampoco.
Hoy encontré el costal donde guardan la leña. Estaba roto, con la tela desgarrada. Lo cosí. Nadie me lo pidió, nadie lo notó, pero me recordó cuando remendaba los pantalones de Rodrigo, cuando yo era útil. Ahora me dicen, te lo aviso por cortesía, como si yo fuera un visitante, no el que levantó esta casa, el que enterró los cimientos con sus propias manos. A veces me gustaría que lo dijeran con todas sus letras, ya no te necesitamos. Sería más honesto. Una noche me quedé en la silla hasta que amaneció. Nadie salió a buscarme, nadie se dio cuenta. La madera crujía con el sereno y yo la sentía respirarme, como si fuera lo único vivo que aún me reconoce. En las mañanas escucho cómo reparten el desayuno, el jugo para los niños, el café para Mariela, el pan tostado para Rodrigo. Yo espero. A veces me dan café frío en una taza sin asa, otras solo pasan y dicen, ¿desayunaste, papá? Sin esperar respuesta. Tengo mi propio vaso escondido detrás del tanque, un vaso verde con una grieta. Es el único que no me quitan. A veces lo limpio con un trapo viejo, como si eso bastara para sentir que algo todavía me pertenece. El otro día, Rodrigo me pidió que buscara unos documentos antiguos. Fui al cuarto de triques, donde guardan todo lo que ya no sirve. Ahí estaban fotos mías de joven, herramientas que usé toda la vida, incluso un trofeo que le dieron a Ana en la primaria. Todo junto, como si lo viejo no importara, como si yo también estuviera ahí, archivado. Tomé mi martillo, el mismo con el que puse cada clavo en esta casa. Está oxidado, pero pesa como siempre. Lo dejé sobre la silla. Nadie preguntó por él. Mariela le dijo a su esposo que quiere organizar las habitaciones. Eso significa que pronto me tocará el cuarto del fondo, donde no entra luz, donde no llega el olor del café. Ya estuve ahí una vez cuando me enfermé. Sentí que me estaban ensayando la despedida. Yo no digo nada. Aprendí que el silencio duele menos que discutir. Pero todo lo veo. Todo lo anoto en mi memoria, como antes anotaba las cuentas de la tienda. Hace poco encontré mi credencial del seguro en la basura, doblada, manchada, como si ya no hiciera falta. La guardé. No porque la necesite, sino porque era lo único que tenía mi nombre completo. El que me dieron mis padres, el que ya casi nadie pronuncia. El perro al menos me sigue, se sienta junto a mí en la silla. Me huele, me lame la mano, me acompaña. A veces pienso que es el único que todavía se acuerda de quién fui. La silla cruje más cada día, pero resiste, como yo. Yo trabajé 43 años sin faltar un lunes, ni uno, ni cuando enterré a mi padre, ni cuando me operaron del riñón, ni cuando Mariela nació prematura y dormí en una banca del hospital 3 noches seguidas. Manejaba un camión de carga en la autopista, llevaba cemento, varilla, herramientas. Era pesado, llegaba con las manos entumidas, con los hombros partidos, pero llegaba. Siempre traía algo, pan, leche, un dulce, una libreta de escuela. Jamás me presenté con las manos vacías. La primera vez que Rodrigo me dijo, no me acuerdo, fue cuando le recordé que yo le pagué la carrera. Papá, eso ya fue hace mucho, me dijo. Tenía razón. Hace tanto que parece que no pasó. Pero yo sí me acuerdo. Me acuerdo cuando hipotecamos la casa porque Ana quería estudiar medicina en Puebla. Fue en esa época que vendí mis herramientas. Hasta el taladro, el primero que compré, lo dejé en la tienda de empeño. La silla, esa no. Esa la escondí. La metí en una bolsa y la subí al tapanco. Me dolía pensar que también terminaría vendiendo mi descanso. A veces me pregunto si tanto sacrificio sirvió de algo. ¿Y tú? ¿Entregarías tus herramientas, tu descanso y tu vida por hijos que ya no te miran? Suscríbete y quédate conmigo, para que esta verdad no se pierda en silencio. Un día, Rodrigo llegó con una camioneta nueva. Me pidió que la viera. Yo le sonreí. Era bonita, brillante.
Me ofreció manejarla, pero no quise. Me dio miedo ensuciarla. Cuando se fue, Mariela me dijo que la compró con parte del dinero que sacaron de mi fondo de retiro. Yo no sabía. Me dijeron que era para invertir, que la familia era una sola cosa. Después, cuando me enfermé de la próstata, no quise molestar. Me levantaba solo, a oscuras, me limpiaba solo. Una vez me desmayé en el baño. Rodrigo me encontró tirado. Me llevó al hospital, sí, pero al llegar dijo: «Mi papá vive con nosotros, pero ya está grande. No siempre se da cuenta». Me dolió más que la caída. Desde entonces dejaron de preguntarme cosas, y cuando lo hacen, ya tienen la respuesta lista. Una vez me ofrecí para arreglar la puerta del patio. El pestillo estaba flojo. Fui por mis destornilladores, los pocos que aún tengo. Cuando llegué, Mariela ya había llamado a un cerrajero. Me dijo: «Es que no quiero que te lastimes, papá». Yo asentí. Guardé las herramientas. Esa noche las puse en la caja, la misma donde estaba el nombre de mi padre tallado a mano. No las he vuelto a abrir. Otra vez, los niños estaban haciendo una maqueta para la escuela. Buscaban cartón, palitos de madera, resistol. Me acerqué. Les dije que yo hacía esas cosas. Les conté que cuando Rodrigo era niño le hice un castillo con torres. No dijeron nada. Solo levantaron el teléfono y buscaron un tutorial. Esa noche bajé al patio. Saqué la silla. Le limpié el polvo. Me senté y me puse a tallar un pedazo de madera que encontré. No era nada, solo un pedazo viejo. Pero en mis manos volvió a tener forma, como antes. Ahí me di cuenta. No es que me hayan olvidado. Es que ya no les sirvo. Una vez Ana vino de visita. Estaba seria. Me preguntó por unos papeles del seguro de vida. Me dijo que conviene tener todo en orden por si acaso. Le dije que sí, que todo estaba en orden, que no se preocupara. Ella miró la silla. Me preguntó si aún servía. Le dije que sí. Ella sonrió, pero no fue sonrisa, fue lástima. Ese día bajé la silla al patio otra vez. Le puse cera, le apreté los tornillos, me corté el dedo con uno, sangré, la manché y la dejé así. Como recuerdo, como prueba, como advertencia. La silla me vio cuando lloré en silencio por primera vez. Fue cuando Mariela me gritó que ya no podía estar pendiente de mí, que tenía su propia familia. Lo dijo con la voz quebrada, pero sin frenar la puerta. Yo bajé al patio, me senté, apreté los puños, lloré sin ruido. Como hombre, esa misma silla me sostuvo la noche que Ana se fue a vivir con su pareja. No me lo dijo. Me enteré porque no volvió. Nadie me consultó, nadie me explicó. Pregunté 2 veces. A la tercera, Rodrigo dijo: «Papá, tú ya no tienes que meterte en eso. Yo construí esta casa para que tuvieran dónde volver. Ahora me dicen que no me meta». Cuando se inundó el baño, fui el primero en meter los pies en el agua. Me resbalé, caí, pero detuve la fuga. Al día siguiente, Rodrigo le agradeció al plomero. Ni una palabra para mí, ni una. Una tarde escuché que discutían sobre el testamento. Decían que no estaba claro, que había que actualizarlo. Que mejor de una vez. Me acerqué, se callaron. Dije que si necesitaban algo, que me avisaran. Mariela dijo: «No te preocupes, papá, son cosas legales». Como si no fueran mías. La silla estaba ahí esa noche, como siempre. La toqué. Le hablé bajito. Le dije que no sabía cuánto más podía. No me respondió, claro, pero crujió, como cuando algo viejo se parte. En Navidad me regalaron una bufanda, muy bonita, pero sin nota, sin abrazo, sin nadie que me mirara a los ojos. La dejé colgada en la silla. Nadie la notó. También recuerdo el día en que Rodrigo cumplió 8 años. Le hice un carrito de madera con mis manos, lijado, pintado, con ruedas verdaderas. Se lo mostré con orgullo. Él brincó, lo abrazó. Me dijo: «Gracias, papá». Yo dormí en la silla esa noche, agotado pero feliz. Hoy ese carrito está en una caja rota, como yo. Dicen que los hombres no hablamos de lo que duele.
Por eso tallamos madera, arreglamos cosas, cargamos sin que nos pidan. Pero llega un punto en que hasta eso nos quitan y uno se queda viendo las manos sin saber qué hacer con ellas. A veces me paro frente al espejo del baño y practico mi nombre. Lo digo en voz baja. Me repito, me llamo José Luis Ramírez, José Luis Ramírez Herrera, como si temiera que un día me lo borren también. Cuando Mariela se enfermó de niña, vendí mi reloj para pagar la medicina, un Citizen que me regaló mi padre. Me dijo, los hombres miden el tiempo con lo que dan, no con lo que guardan. No se lo conté nunca a nadie. Pero esa frase me acompaña cada día. También trabajé de noche en una panadería para juntar lo de la secundaria de Rodrigo. Dormía 2 horas, luego al camión. Lo hacía con gusto, con orgullo. Nunca lo dije, nunca lo usé como moneda. Hoy me lo recuerdan como si fuera mi obligación. Una vez se nos fue la luz por 3 días. Mariela era pequeña, lloraba por todo. Yo me senté con ella en la silla, le conté historias con una vela, le decía que era una princesa y que el castillo estaba a oscuras porque los dragones dormían. Se dormía sonriendo. Esa vela la guardé en una caja de fósforos. Todavía está ahí, en el cajón donde nadie busca. Cuando me miran ahora, no ven todo eso. Ven arrugas, lentitud, olor a pomada. Yo los entiendo. Pero no se dan cuenta de que debajo de estas manos hay cientos de recibos pagados, miles de kilómetros manejados, noches enteras sin dormir para que ellos pudieran hacerlo. Hoy prefieren hablar con la tele o con sus teléfonos. A mí me repiten, sí, papá, sin oírme, como si mi voz ya no cruzara la sala. Pero mi silla aún me oye, y cuando cruje, me acuerdo que sigo aquí, que sigo siendo alguien. Aunque ya nadie lo diga, el día que sentí que ya no era persona fue un martes. Había un trámite en la notaría. Me dijeron que fuera con camisa limpia. Me puse la azul, la que usé en la boda de Ana. Le quité el almidón con una toalla húmeda y planché lo mejor que pude. No me dejaron usar el baño grande para cambiarme, así que me vestí en el patio. Mariela me vio y dijo, ¿así vas a ir? No supe qué responder. Me revisó el cuello, me acomodó la camisa con un tirón seco. Luego se fue. En el coche no hablaron. Ana iba mandando mensajes. Rodrigo manejaba. Yo pregunté si sabían qué íbamos a firmar. Nadie respondió. En la notaría me dieron un bolígrafo caro, pesado, con nombre grabado, no el mío. Leí lo que pude. Eran varias hojas. Algunas ya estaban firmadas. Pregunté si podía llevar una copia. Rodrigo dijo, «Papá, ¿confías en nosotros o no?» Me tembló la mano. Firmé. A la salida me dejaron esperando. Había bancas de metal, ninguna tenía respaldo. Me senté igual. Al rato salieron riendo. Rodrigo me dijo, «Todo listo, papá». Ya con esto evitamos problemas después. No pregunté más. Esa noche bajé al patio. Me senté en la silla. Sentí la espalda arder. El sol me había pegado fuerte. Me quité la camisa y la colgué. El perro me miró. Le hablé. Le dije, «Parece que firmé mi silencio». Días después escuché que Ana dijo, «Al menos ya tenemos las escrituras. Ahora sí podemos moverle a la casa». Esa frase me rebotó en los huesos. Una tarde trajeron a un arquitecto. Recorría los cuartos, tomaba fotos. Yo iba detrás, en silencio. Cuando llegamos al patio miró mi silla y dijo, «Esto hay que tirarlo, no va con el diseño». Nadie dijo nada, nadie defendió. Esa noche subí la silla al cuarto. La puse frente a la cama. La miré como se mira una herida. Tenía la marca del tornillo que me cortó, la cera vieja, el respaldo flojo. Le hablé. Le dije, «Si un día te tiran, yo me voy contigo». Mariela comenzó a llamarme él cuando hablaba con los demás. Él ya comió. Él no quiere salir. Él firmó. Yo estaba ahí, a 1 metro, pero parecía que mi nombre estorbaba. Rodrigo dejó de saludarme con beso. Me daba una palmada en la espalda.
como quien agradece a un conocido, no un hijo. Un día vino un agente de seguros. Les hablaba del valor catastral. Usó términos que yo conocía. Yo fui quien tramitó todo en los 80, pero no me preguntaron nada. Solo me ofrecieron café frío, en mi vaso roto. Me encerré en el cuarto. Escuchaba sus voces en la sala. Si lo vendemos bien, da para 2 terrenos. Y un local. Papá ya no necesita tanto espacio. Esa última frase me perforó. Esa noche no bajé al patio, ni comí. La silla se quedó sola. Al día siguiente la encontré bajo la lluvia. Alguien la había sacado. Estaba empapada, la madera hinchada, el asiento con lodo. Me agaché, la limpié con un trapo. Le pedí perdón. Rodrigo me vio. Dijo, ¿todavía con esa cosa? Yo lo miré. Le respondí, ¿tú también te sentaste aquí? No dijo nada. Se fue. Desde ese día no volvieron a tocar la silla. Pero tampoco me hablaron. Un jueves llegó un sobre, sin remitente. Dentro había una copia de lo firmado en la notaría. Revisé hoja por hoja. Mi nombre solo aparecía al final, como testigo, no como dueño. Esa noche no dormí. Me senté en la silla. Le puse una manta, hacía frío. El perro se acurrucó a mis pies. Al amanecer dije en voz baja, la próxima firma será mía, no de ellos. Y por primera vez la silla no crujió. A la semana siguiente comenzaron las obras. Cambiaron la puerta principal sin avisarme. Quitaron el zaguán que yo mismo soldé hace 30 años. Rodrigo me dijo, es que ya estaba viejo, papá. Como si yo también lo estuviera. Instalaron cámaras en la entrada. Una de ellas apunta directo al patio. Pregunté si era necesario. Ana respondió, es por seguridad. Pero desde entonces ya no salgo en bata. Me siento observado en mi propio rincón. Un día quise cortar una rama del limonero que ya chocaba con el techo. Fui por el serrucho. Alguien lo había escondido. Rodrigo dijo, lo guardé para que no te vayas a cortar. Como si yo fuera un niño. Como si no hubiera sido yo quien plantó ese árbol con mis manos. La rama sigue ahí, secándose, como yo. Durante una comida, Mariela me preguntó si recordaba dónde estaban las fotos de mamá. Me emocioné. Pensé que querían verlas. Les dije que estaban en la caja azul debajo de mi cama. No subieron por ellas. Después escuché que solo las querían para una ampliación del retrato. No para recordarla, para decorar. Empecé a escribir mi nombre en mis cosas, en los libros, en los marcos, en los recibos. Nadie lo notó. O nadie quiso notarlo. Un día marqué la base de la silla con un clavo. 3 letras. LR. Las iniciales que mi padre me enseñó a firmar. Las que nadie me pidió nunca más. Vi a Rodrigo usar mi chamarra vieja para pintar. Me dolió. Esa chamarra me la compré con el primer pago grande. La usé cada Navidad. Le pregunté si podía recuperarla. Dijo, está muy manchada, papá. Ya no sirve. Me encerré. Me senté en la cama. Pensé en cuándo fue la última vez que alguien me agradeció algo. No lo recordé. Cuando pasaron a pintar el patio, pusieron plástico sobre la silla. Al menos no la tiraron, pero le mancharon el respaldo con pintura blanca, como si quisieran borrarla, como si quisieran borrar mi lugar. Después escuché que decían que tal vez me convendría ir un tiempo con mi hermana al rancho, para que respire aire puro, para que no esté tan solo. Mariela vino con un sobre. Dijo que había un programa de adultos mayores que podía inscribirme, que tenían talleres, atención médica. Me hablaba con voz dulce, pero sin mirarme a los ojos. Yo le dije que lo pensaría. No porque quiera, sino porque ya no sé si tengo opción. Esa noche no bajé al patio, pero al día siguiente la silla estaba seca. Alguien la había limpiado. No sé quién, pero ahí estaba, limpia, silenciosa. Me senté, tomé el sobre del programa, lo abrí. Había una hoja con mi nombre, escrito con letra ajena. Llenaron todo sin mí. Entonces decidí que iba a llenar algo yo, algo solo mío, sin pedir permiso.
y por primera vez en años escribí sin que nadie me dictara. El domingo hicieron carne asada. Invitaron a unos amigos, no me avisaron. Me enteré por el humo. Bajé al patio. Todos estaban comiendo. Me acerqué. Mariela dijo: «Ay, papá, creí que estabas dormido». No había silla para mí. Todas ocupadas. Nadie se levantó. Fui por la mía. La llevé hasta el asador. La acomodé sin decir nada. Me senté. Nadie me habló. Solo el perro vino a acostarse junto a mí. Uno de los invitados preguntó en voz baja: «¿Y él?». Rodrigo respondió: «Es mi papá. Vive con nosotros». Dijo: «Vive, no está», como si fuera un mueble más de la casa. Hay humillaciones que no se gritan, pero pesan como piedras. ¿Y tú? ¿Seguirías callando si te relegaran a tu propia sombra? Suscríbete y acompáñame en esta memoria que aún resiste. Esa noche regresé al patio. La silla olía a carbón, a grasa, a desaire. Me quedé sentado hasta que todos durmieron. Ahí tomé una hoja en blanco. Escribí una sola línea: «Yo también tengo memoria». La dejé sobre la silla. Nadie la leyó. Aún. No lo planeé. Salió solo. Fue una tarde que dejaron el portón abierto. Los niños salieron a jugar sin avisar. Yo estaba en el patio lijando la pata de la silla. Escuché un grito. El más pequeño se había caído en la banqueta. Sangraba de la rodilla. Nadie salió. Yo fui. Lo cargué. Le hablé con calma. Le dije que no pasaba nada, que esas heridas se curaban con saliva y tierra, como antes. Él lloraba, pero me abrazó. Cuando llegamos a la casa, Rodrigo salió corriendo. Me lo arrebató de los brazos. «Papá, ¿qué pasó?». Yo respondí: «Nada que no sepa curar». Esa noche me pidieron que no me metiera en esas cosas, que era peligroso. Les dije que si cuidar a un nieto era peligroso, entonces ya no sabía vivir. Esa fue la primera vez en años que me dejaron solo con los niños un rato. Lo hicieron por prisa, pero lo hicieron, y yo aproveché. Esa semana les conté cuentos en voz baja. Les enseñé a hacer barquitos de papel. Les mostré cómo se afila un lápiz con navaja sin romper la punta. Me miraban como si vieran magia. Yo solo hacía lo que antes era costumbre. Rodrigo me encontró una vez con los dos sentados en la silla, uno en cada pierna. Pensé que me iba a gritar, pero solo dijo: «Tengan cuidado con el respaldo». Luego se fue. Guardé la navaja, guardé los cuentos, pero por dentro algo se movía. Fui a mi cuarto, saqué el sobre donde estaban las copias del testamento anterior. El original, el que aún tenía mi firma con tinta negra. Lo guardé bien, en la caja del taladro viejo, esa que nadie toca. Al día siguiente me ofrecí a preparar el almuerzo. Hacía años que no lo hacía. Mariela me miró con cara de duda. Dijo que no hacía falta. Yo insistí. Cociné arroz, huevo y salsa como me enseñó mi madre. Rodrigo probó, dijo: «Así sabía en la infancia». Esa frase se me quedó clavada. No dije nada. Pero desde entonces cocino los miércoles. Es mi turno. La silla ahora está al lado de la cocina. Yo la puse ahí, para esperar sentado mientras hierve el agua. Nadie la ha quitado. Una tarde, Mariela preguntó por un recibo de luz. Dije que lo tenía, que me gustaba llevar control. Me miró raro, pero no discutió. Me lo pidió. Lo revisó. Estaba correcto. Esa noche me dejaron revisar otros papeles. Me senté en la mesa, leí, anoté, marqué un error. Rodrigo me dijo: «Buena vista, papá». Yo solo asentí. Guardé todos los recibos en un folder amarillo. Le puse una etiqueta: «Revisado por mí». Lo dejé visible, a la vista de todos. Después vinieron unos del banco. Querían hablar con Rodrigo. Yo les ofrecí café. Se sentaron. Me preguntaron si conocía el predio del terreno viejo. Les hablé del drenaje, del pozo, del acta catastral. Se sorprendieron. Dije: «Todo eso lo tramitamos en 1987. Aquí tengo copias». Subí, busqué la caja de metal, saqué las hojas, se las mostré. Uno de ellos dijo: «Don José, usted tiene mejor archivo que la oficina».
Yo reí. Hacía años que no me llamaban por nombre completo. Cuando se fueron, Rodrigo me miró raro, como si viera algo que había olvidado. La silla estaba en su lugar, limpia, firme. Esa noche me senté con una libreta nueva. Escribí los nombres de mis hijos, sus fechas, lo que les di, lo que entregué, no por rencor, por memoria, porque no hay peor traición que ser invisible. Y yo había vuelto a existir. Empecé a poner mi nombre en los folders, no con pluma, con sello. Compré uno en la papelería de la esquina. J.L. Ramírez. Lo estampé en el borde del cuaderno, en la tapa del folder, en los recibos de teléfono. Nadie dijo nada, pero nadie los tiró. Una noche, Rodrigo no encontraba un acta. Buscó en sus cajones, en sus correos. No la halló. Me preguntó si la tenía. Le dije que sí, que siempre la tuve. Se quedó callado. Me pidió verla. Se la di. Y por primera vez en mucho tiempo me dijo, «Gracias, papá». Un día se fue la luz. Mariela se quejó. Otra vez ya me harté. Yo bajé el switch del medidor, revisé los fusibles, detecté el problema. Les dije que era cosa del transformador de la calle. Llamé al número de reporte. Lo arreglaron esa noche. Rodrigo me preguntó cómo lo supe. Le recordé que yo viví 40 años manejando camiones, que dormí en moteles sin techo, que supe arreglar cosas antes de que existiera YouTube. Se rió, pero no de burla, de reconocimiento. Poco a poco comenzaron a dejar cosas cerca de mi silla, unas tijeras, un costal con pinzas, una lista con nombres de proveedores, nada dicho en voz alta, pero eran señales. Una tarde escuché que Ana decía, «Papá ha estado más lúcido últimamente». No contesté. Solo pasé por detrás, despacio, y dejé en la mesa un sobre con papeles, documentos que nadie había podido ordenar. Ahora estaban clasificados con separadores, fechas y firmas. Ana los hojeó. No dijo nada, pero los guardó en su mochila. En el mercado, el carnicero me reconoció. Me dijo, «¿Usted es el papá de Rodrigo?» Le respondí, «No, él es mi hijo». Se rió. Me dio un trozo extra de carne, porque los buenos padres ya no abundan. Volví a casa con paso firme. Puse la carne en la bolsa. Y por primera vez en mucho tiempo entré por la puerta principal. Nadie dijo nada, pero tampoco me detuvieron. La silla ahora está en sombra, bajo el toldo que yo ayudé a construir hace años. Ya no llueve sobre ella, y yo la cuido, le paso trapo, le aprieto tornillos, no porque sea mi lugar, porque es mi testigo. Una mañana, Rodrigo me preguntó si quería salir a caminar, a solas. Como antes, caminamos 3 cuadras, en silencio. Al volver me dijo, «Ya no sabía cómo hablar contigo». Le respondí, «Escuchar también es hablar», y seguimos caminando. Empecé a escribir cartas que no envío, una para Ana, otra para Mariela. Les cuento cosas que ellas ya olvidaron, cuando aprendieron a amarrarse los zapatos, cuando lloraron por un examen, cuando me dijeron que yo era su héroe. Las guardo en una caja. Nadie las verá, pero están ahí. La microjusticia no siempre hace ruido. A veces es un papel doblado, una silla reparada, una frase bien dicha, pero se siente. Porque ese día, cuando Mariela sirvió la comida, dijo, «Papá, te sirvo primero». Y yo asentí, en silencio, sin sonreír, sin agradecimiento exagerado, como quien vuelve a ocupar su sitio. Lo vi desde la reja. Una mañana, temprano, llegó una camioneta blanca, bajaron cajas, un escritorio, un sofá envuelto en plástico. Pensé que era un mueble nuevo, pero luego vi a Ana bajando maletas, y a su esposo, y a su hija. No me dijeron nada. Entraron como quien vuelve a casa que ya es suya. Ese mediodía, mientras ponían cortinas en el cuarto de arriba, Mariela me dijo, «Ana y su familia se van a quedar un tiempo. Están pasando por cosas». Yo solo asentí, pero por dentro algo se rompió. Ese cuarto fue el mío,
luego fue cuarto de herramientas, luego bodega, ahora es de ellos. Yo ni siquiera lo supe antes. Empezaron a mover cosas. La sala cambió de lugar. Quitaron mis fotos del pasillo. Pusieron una planta donde estaba la caja con mis herramientas. Nadie me preguntó. Solo oí frases sueltas. Papá no usa eso. Hay que despejar el espacio. Una noche vi mi chamarra en el bote de ropa vieja. Fui a buscarla. Estaba doblada. A un lado había un marco con una foto mía, boca abajo. Me la guardé. La foto también. El día que ya no me ofrecieron café fue el mismo día que Ana me dijo: «Papá, necesitamos hablar de lo legal, por si un día ya no estás». Esa frase me hizo temblar. No de miedo, de certeza, porque ya lo habían hecho, ya habían firmado. Solo faltaba convencerme de que era normal. Esa noche revisé los sobres, leí cada cláusula, confirmé lo que sospechaba. Ellos se quedaron con todo. Yo figuraba como residente temporal, como familiar a cargo. Y ahí me rompí. No lloré, no grité, no dije nada. Bajé al patio, me senté. La silla me reconoció, el perro también. Pero yo no. Yo ya no me reconocía. Estuve horas ahí, sin moverme. Solo escuchaba el ruido de las cajas, de los niños corriendo, de las órdenes que ya no pasaban por mí. Como si fuera un cuidador, no un padre, no un dueño. A la mañana siguiente, Ana me ofreció mover la silla al cuarto de lavado. «Para que no estorbe», dijo. Le respondí: «Si me mueves la silla, yo me voy con ella». No entendió, o no quiso entender. Me la dejaron. Días después hubo una reunión. Vinieron primos, amigos, yo no sabía, nadie me avisó. Escuché mi nombre en una conversación. «Don José ya está grande, pero se mantiene», como quien habla de un árbol que aún da sombra, pero ya no frutos. Alguien preguntó si yo aún manejaba mis papeles. Rodrigo dijo: «Ya casi no, yo lo ayudo con todo». Mentira. Yo había ordenado cada documento, cada recibo, pero mi nombre no era útil, solo mi silencio. Subí al cuarto, busqué mis cartas, las que escribí para mis hijas. Las leí una por una, me temblaban las manos, no de vejez, de rabia contenida. Esa noche no cené, nadie preguntó por qué. La silla estaba húmeda por la lluvia, pero me senté igual, como quien ocupa su lugar aunque lo hayan declarado ajeno. Pensé en irme, a la casa de mi hermana, al rancho, pero sería admitir que ya me fueron. No, a mí no me echan, a mí me borran. Y yo decidí dejar de desaparecer. Empezaron a cerrarme las puertas, literalmente. El baño del pasillo ahora es solo para visitas. Me asignaron el de servicio, donde no hay espejo. Un día, Ana dejó un letrero pegado: «Favor de no dejar toallas húmedas». Yo no uso toallas húmedas, pero igual me lo dijo mirando a otro lado. Fui al comedor una tarde. Había cena servida, pero en mi lugar había una caja. La quitaron sin disculpa. Me senté en silencio. Comí sin sal. Nadie me preguntó si me faltaba algo. Terminaron antes de que yo acabara. Las risas ya no eran mías. Las conversaciones pasaban sobre mí. No me ignoraban con maldad. Me ignoraban como se ignora un florero viejo, sin pensar, sin culpa, sin notarlo. Una mañana salí con mi libreta, la que uso para anotar los pagos y gastos. Mariela la había hojeado sin permiso. Vi sus marcas, señales, círculos sobre mis notas. Me preguntó si entendía lo que anotaba. Le dije que sí, que escribo más claro que cuando tenía 30. Ella solo dijo: «Bueno, mientras sepas». Esa tarde rompí la hoja, no por rabia, por vergüenza. Lo más duro no fue perder la palabra, fue darme cuenta de que no la esperaban, que ya no estaban dispuestos a escuchar nada que no saliera de una pantalla. Intenté ver la televisión con ellos. Había una serie con gente gritando. Me dijeron que no entendía, que era muy moderna. Me levanté, me fui al patio, apagué la lámpara, me quedé a oscuras, con el perro, con la silla, con mi nombre, repitiéndose bajito en la cabeza.
Un día, Mariela me ofreció una pastilla para dormir. Dijo que me veía tenso. Le respondí que duermo bien. Me insistió. No acepté. Guardé la pastilla, la puse en un frasco de vidrio. A veces la miro, como quien mira una amenaza con forma de ayuda. Ana trajo a un terapeuta, para mí, sin pedirme opinión. Me dijo que a veces es bueno hablar con alguien externo. Le respondí que llevo 70 años hablando conmigo mismo. El terapeuta me preguntó si me sentía aislado. Yo le pregunté si él creía que una silla podía sentir frío. No volvió. Esa noche escribí una frase nueva. Están vivos, pero no me ven. Me volví experto en leer gestos. La mirada rápida, el suspiro largo. La pausa antes de decir papá. La forma en que bajan la voz cuando hablan de mí. Como si el respeto fuera un idioma que ya no dominan. Ya no me piden bendición, ya no me consultan nada. Pero todavía me llaman cuando el microondas falla. Cuando falta un nombre en un acta. Cuando se va la señal del módem. Ahí sí. Entonces, sí, soy útil. Brevemente. Y luego, vuelvo a desaparecer. Pero esta vez, no del todo. Escondí las llaves del archivo. Escondí la libreta verdadera. La que no vieron. Donde está todo, porque aún no han entendido que pueden quitarme la casa, pero no mi historia. Y esa todavía no la firmo. La gota fue un domingo. Escuché mi nombre en la sala. Discutían si debían ponerme en una residencia. Rodrigo decía que no era abandono, que era prevención. Ana preguntaba si podrían hacerlo sin problemas legales. Mariela solo dijo, depende de cómo lo firmó. Me quedé quieto, sentado. No quería oír más, pero oí todo. El perro me miraba. Ladeaba la cabeza como si esperara mi voz, como si supiera que yo también estaba a punto de irme, pero no fui. Subí, abrí el closet, toqué el folder sellado, lo acaricié como quien roza un arma envuelta. Luego lo devolví a su sitio. No aún, no así. Bajé al patio, me senté, escuché risas arriba, música, Ana cantando con su hija, Rodrigo hablando fuerte por teléfono. Mariela lavando platos, y yo ahí, en la misma silla, en la misma sombra, invisible, pero no vencido. No fue venganza, fue orden. Una mañana, antes que todos despertaran, bajé al archivo. La llave estaba donde solo yo sabía. Abrí la caja de metal, saqué el folder sellado, el verdadero, el que escribí a mano, y registré años atrás con un amigo notario que ya murió. Me senté en la silla, le pasé un trapo al polvo, respiré hondo. El perro se acostó junto. Le dije, hoy no firmo, hoy entrego. Guardé el folder en una bolsa. Caminé hasta la papelería del centro. Hice 3 copias. Una la puse en un sobre para el banco. Otra en un sobre sin nombre, directo para Rodrigo. Y la última en la caja del taladro. Volví caminando. Nadie se dio cuenta. Dejé el sobre de Rodrigo sobre su escritorio. No lo firmé, no lo expliqué, solo lo dejé. Esa tarde, Rodrigo me buscó. Me preguntó qué era eso. Le dije, lo que nunca me pidieron. Me miró con ojos de piedra. No supo qué decir. Subió. Cerró la puerta. Al rato, Ana bajó con el teléfono en la mano. Papá, ¿por qué hiciste esto? Yo respondí, porque todavía puedo. Mariela se quedó en la cocina. No dijo nada. Lavaba un vaso con más fuerza de la necesaria. El documento anulaba lo anterior. Me devolvía como propietario legítimo. Dejaba constancia de transferencias no autorizadas. Dejaba todo escrito, no como reclamo, como memoria legal. No me gritaron, no me insultaron, solo se encerraron. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier pelea. A la noche, Rodrigo me dejó una nota en la mesa. Hablamos mañana. Yo la quemé en el patio, no por enojo, por limpieza. Los días siguientes nadie me habló de eso, pero comenzaron a moverse distinto. Ana dejó de usar mi silla como perchero. Mariela dejó de cerrar la puerta del baño.
Rodrigo bajaba más seguido, se servía café, a veces incluso me lo ofrecía. Un domingo Ana trajo pan dulce, me lo puso en un plato, no dijo nada, pero fue la primera vez en meses que alguien me sirvió sin que yo lo pidiera. Me senté en la silla, lo comí despacio, el perro me miraba, le di un trozo, la silla no crujió. Ni una sola vez. Esa semana me pidieron que revisara unos papeles de la escuela de los niños. Me entregaron la carpeta como si aún supieran que era yo quien organizaba la vida en esta casa. Lo hice con cuidado, subrayé, corregí, firmé donde sí debía firmar. Les entregué la carpeta completa. Rodrigo dijo, «Gracias». No lo dije en voz alta, pero en mi mente pensé, «Ahora sí». Volví a poner mis herramientas en orden, fui al rincón del patio y reconstruí la caja. La silla estaba ahí, firme, seca. La volví a lijar. Le puse barniz. Nadie me pidió hacerlo, pero nadie la tocó más. Una noche escuché a Rodrigo hablando por teléfono. Decía que había sido un error presionar tanto, que el viejo sabía más de lo que parecía. Esa frase me supo amarga, pero también me dio calma, porque era verdad. Ana se sentó conmigo una tarde. Tenía en la mano las cartas que yo había escrito. No pregunté cómo las encontró. Me dijo, «Papá, yo sí me acuerdo de todo eso». Solo asentí. Ella lloró. Yo no. No era necesario. Esa noche nadie cocinó. Yo hice arroz con leche como cuando eran niños. Lo dejé en la mesa, no llamé a nadie. Bajaron solos, comieron y se quedaron en silencio, mirando sus platos como quien vuelve a algo que creyó perdido. Al día siguiente, Rodrigo me preguntó si quería ir con él al banco. Le dije que no, que ya había hecho lo que tenía que hacer y que lo demás era suyo, si lo merecía. No respondió, pero me alcanzó la taza, con asa y caliente. Mariela dejó de organizar la despensa sin consultarme. Una tarde me preguntó si el arroz que compró era el correcto. Le dije que sí, pero que el de costal siempre rinde más. Al día siguiente apareció un costal de 5 kilos, como los de antes. Los niños ya no evitan pasar junto a mí. La más pequeña, Ana Lucía, me dejó una hoja con un dibujo. Era un hombre con barba y una silla. No decía abuelo, solo tenía una palabra, fuerte. La pegué en la pared del cuarto, justo encima del espejo. El perro duerme más cerca, ya no bajo la voz para hablarle. Le hablo como antes, como quien sabe que alguien lo escucha. Rodrigo comenzó a buscar mis carpetas sin revolverlas. Pregunta, espera respuesta. A veces anota, a veces no, pero ya no asume que sabe más que yo. El respeto no volvió de golpe. Volvió como vuelve el sol después de una tormenta larga, sin permiso, pero con derecho. Volví al centro. Fui a la oficina del notario donde una vez trabajé de joven. Ya no queda nadie que me conozca. Pero caminé ese pasillo como quien entra a un templo. Llevé una copia del documento. Pedí que lo sellaran otra vez. No hacía falta, pero me lo sellaron igual. Lo guardé en un sobre. Le puse fecha. Lo escondí en la caja de herramientas debajo del martillo viejo, el mismo con el que clavé el primer clavo de esta casa. Ana quiso acompañarme un día al mercado. Acepté. No hablamos mucho, pero eligió el queso como yo lo hacía. Me preguntó si quería pan de elote. Dije que sí. Lo compró. Caminamos despacio, como se camina con alguien que vuelve. Esa noche me senté en la silla. Ella me vio. Me preguntó si quería escuchar música. Le dije que sí. Puso un disco viejo, uno de Pedro Infante. Cantamos, bajito, sin mirar al otro. Solo cantamos. Al terminar, se levantó. Me tocó el hombro y dijo, «Gracias por no irte». Yo no respondí, pero ella entendió, y la silla también. Un martes recibí una carta. Era del banco. Confirmaban el cambio de titularidad. Todo estaba como debía. Mi nombre completo, con acentos,
con el apellido de mi madre, que nunca habían escrito bien. La leí 2 veces, luego la puse dentro de un libro, el que me regaló Ana cuando terminó la universidad. Aún tenía su dedicatoria. Fui al patio, me senté. El sol no molestaba, el perro se echó a un lado, el árbol de limón sigue dando sombra. La silla crujió, solo una vez, como saludo. Mariela bajó con un mantel limpio. Lo puso en la mesa sin decir nada. Puso 3 platos. Me preguntó si iba a comer con ellos. Dije que sí, no porque tenía hambre, sino porque esa era la primera vez que me lo pedían. Comimos en silencio, como familia cansada, como quien ha peleado tanto que ya no quiere tener razón, solo quiere comer en paz. Al terminar, Rodrigo se levantó y recogió los platos. No era su estilo, pero lo hizo, y antes de subir me dijo: «Mañana, si quieres, vamos al panteón. Hace mucho que no vas con mamá». Yo respondí: «Sí quiero», y él dijo: «Entonces vamos». Me quedé solo. La casa callaba, el aire era ligero, la silla no se movía, ni yo. Lo decidí en silencio, sin drama, sin aviso. Fui a la ferretería, compré un candado nuevo, de los gruesos. También pedí duplicados de una llave vieja. Volví caminando. El sol pegaba, pero no apuraba. Subí al cuarto, revisé los papeles. El testamento, el verdadero, seguía sellado, entero, sin marcas. Lo metí en un sobre con plástico, le puse fecha y lo guardé dentro del asiento de la silla. La desmonté, metí el paquete, la atornillé de nuevo. Esa noche durante la cena nadie lo notó, pero yo ya había cerrado la historia. El domingo siguiente, antes de que despertaran, recogí mis cosas. No muchas, una muda de ropa, 2 libros, las cartas, el folder y el perro. Lo llamé. Me siguió sin ladrar, salimos sin ruido, cerré la puerta, puse el candado por fuera. Dejé las llaves dentro de un sobre, junto a una hoja. La casa no se hereda, se merece. Fui al rancho, a la casa vieja, la de mi padre. Había polvo, telarañas, pero también silencio. Silencio bueno. Limpié un cuarto, abrí ventanas. El perro se echó junto al fogón. Dormimos ahí. Al día siguiente llevé el sobre al banco. Dije mi nombre, me reconocieron. Entregué el documento, sellaron, me ofrecieron café, acepté. Durante los días siguientes nadie me llamó, hasta que Rodrigo marcó: «Papá, ¿dónde estás?». Le respondí: «En mi casa». Se quedó callado, luego dijo: «¿Podemos hablar?». Le dije: «Ahora sí». «Pero ya no como antes». Ana escribió. Me pidió perdón. No respondí. Solo mandé una foto. La silla en el patio, bajo la sombra, con el perro dormido a sus pies. No dijeron más. Una semana después, Mariela llegó en coche. Bajó sin prisa. Miró el lugar. Llevaba pan. Me abrazó. Lloró. Yo no. Le mostré la casa. Le ofrecí café. Nos sentamos. Me dijo: «¿Nos perdonas?». Le respondí: «No vine a castigar, vine a respirar». Y respiré. Esa noche me senté en la silla. El cielo estaba despejado. El perro olía a tierra. Mariela me miraba como quien vuelve a ver al padre, no al viejo, al hombre. Le dije: «No es que no los quiera, es que también me quiero a mí». Ella asintió. Puso su mano sobre la mía. Dijo: «Gracias por seguir aquí». No contesté, pero puse otra silla junto a la mía, por si vuelven bien, no por lástima, por memoria. Empecé a limpiar cada rincón del rancho, no por obsesión, por respeto. Era la casa donde nací, donde mi padre me enseñó a sembrar, a guardar silencio, a cargar costales sin quejarme. Quité la maleza, pinté la puerta, recompuse las bisagras con aceite. El perro me seguía a todas partes. A veces se echaba en la entrada, como si vigilara que no regresara el ruido de antes. En una de las cajas encontré una foto vieja. Mi padre, yo y un banco de madera. Esa fue mi primera silla. La guardé. La puse en el cuarto donde ahora duermo, no por nostalgia, por raíz.
Días después fui al registro de la propiedad. Pagué lo necesario, actualicé datos, firmé documentos. Cuando la mujer del mostrador leyó mi nombre completo, levantó la vista. Dijo: «¿Es usted el de la casa grande de la calle Olmo?». Le dije que sí. Sonrió. Bonita finca. Pero a veces las familias se olvidan de quién la levantó. No respondí. Solo firmé. Volví al rancho. Preparé café en olla. Como antes. Me senté afuera. El aire olía a campo, a silencio firme. Puse la silla al sol. Revisé los bordes. Estaba intacta. Mi nombre seguía grabado por dentro del respaldo. Nadie lo borró. A la semana llegó una carta de Ana, escrita a mano. Decía: «Te fallamos. Quiero que me recuerdes como era antes, no como fui estos años. Sé que no lo merezco, pero te extraño». La doblé. La puse en el cajón del buró. No por ternura, por justicia. Porque al menos ahora saben que la herencia no es cosa de papeles, sino de actos. Rodrigo también escribió. Solo una línea. «No supe cuidarte. Lo entiendo tarde. Nada más, eso también se quedó. En una tarde de viento planté un árbol, un huizache, como el que había en el patio viejo. Puse una piedra al lado, grabé una palabra. Aquí, nada más. Porque este es el lugar donde volví a tener nombre, donde nadie me interrumpe, donde la silla ya no se mueve. Una noche soñé con mi padre. Me daba la espalda, pero me dejaba su silla, igualita a la mía. Desperté con una lágrima en el cuello. La dejé caer. No la limpié. Fui al pueblo a cortar madera. Empecé a construir otra silla, no porque necesite una, porque algún día alguien va a llegar y no quiero que se quede de pie. No más palabras, no más ruegos, solo 2 sillas, una llena y la otra esperando. El jueves fui al panteón, caminé solo, llevaba flores secas, no compradas. Las corté del camino. Mi madre siempre decía que las cosas vivas deben llevarse vivas, y las secas ya saben a dónde van. Llegué al nicho de mi esposa, limpié el polvo, le hablé poco. Le dije que ya estaba hecho, que la casa seguía en pie, pero que ya no era para mí. Le dejé la flor más cerrada. La silla, le dije, está de mi lado. Al volver, me detuve en el taller viejo. El banco de herramientas estaba intacto. Abrí el cajón y encontré los cubiertos con las iniciales de mi madre. J.R. Los guardé, los lavé. Esa noche comí con ellos, como si ella también estuviera ahí, sentada, diciendo poco, pero mirando mucho. El perro ya no duerme cerca de la puerta. Duerme junto a la silla. A veces la mira como si recordara que ahí fue donde todo cambió. Yo también la miro. Ya no es solo madera, es historia, es testamento sin tinta. Ana volvió a escrever. Esta vez não foi carta, foi pacote. Dentro, a foto que tiramos quando ela era ninha, os 2 sentados na primeira cadeira que construí. Ela escreveu atrás: «Siempre fui tuya. Lo olvidé tempo, pero siempre fui tuya». Não respondi. Apenas pendurei a foto na parede da cozinha. Prego só. Nada mais. Rodrigo mandou áudio. Dizia que estavam pensando em vender a casa, que talvez fosse o melhor, que eu decidisse. Apaguei o áudio, não por raiva, porque já decidi. E não tem volta. Fui até o povoado. Comprei rádio de pilha, antigo, como o que eu tinha nos anos 80. Liguei. Tocava Javier Solís, sentei-me. A música vazava pelo campo. Ninguém reclamava. Ninguém me mandava baixar. Em outro tempo, isso seria solidão. Agora é justiça. Vizinho passou e disse: «Dom José, siga firme usted». Eu disse: «Mas que nunca». No sábado, Mariela voltou, trouxe os netos. Não bateram a porta. Esperaram que eu saísse. Saí. Me olharam. Os pequenos correram até mim, me abraçaram. Mariela me deu pote com arroz vermelho. Lo hiciste melhor, pero intenté. Comemos ali mesmo, no chão do quintal, sem mesa, sem ordens. No fim, ela perguntou: «Queres que nos quedemos?» Eu disse:
Não, pero quero que vuelvas bem, não por culpa. Ela entendeu. No dia seguinte, pendurei uma plaquinha no portão. Não tem nome, não tem número, só diz: se entra com respeito. Desde então, ninguém força a entrada, mas alguns deixam pão, fruta ou carta. Eu leio tudo, respondo pouco. E a cadeira? A cadeira nunca ficou vazia por muito tempo, porque quem lembra, volta. E quem volta, merece lugar. Não tenho prisa, já não. Antes pensaba que los días había que llenarlos. Ahora entiendo que basta con estar, escuchar, oler la leña, sentarse sin esperar. A veces me despierto antes del alba. Me quedo quieto. El perro se estira. La silla cruje un poco como saludando. No prendo la luz. Dejo que entre el sol por la rendija. Hay una paz que no se negocia. En esta casa ya no hay gritos, ni órdenes, ni silencios que duelen. Solo pausas y cosas pequeñas que regresan solas. El mantel viejo, la cuchara de mango corto, la libreta de cuentas con mis letras. Cosas que nadie pidió, pero que siempre estuvieron. Algunos días Mariela vuelve, a veces trae pan, otras nada. Se sienta, pregunta poco, mira mucho. Un día le dije: tú tampoco sabías todo, ¿verdad? Y respondió: quería creer que sí. No seguimos, pero entendimos. Ana vino sola un viernes. No avisó. Se quedó parada frente al portón. La vi por la ventana. No bajé de inmediato. Ella esperó. Luego dejó una bolsa con semillas y un papel. Por si quieres plantar algo que quede después de ti. No escribió papá. No firmó. Pero la letra era suya y el gesto también. Rodrigo no volvió. Ni falta hace. Las cosas que se rompen por dentro a veces no se arreglan, pero también sirven para no repetir errores, para no entregar la llave antes de tiempo, para no pedir amor con hambre. El árbol que planté ya tiene brotes, el perro los huele, la silla los mira. Yo también. Cada vez que alguien se sienta conmigo, saco la otra silla. No pregunto cuánto va a durar, solo la ofrezco. Si se van pronto, la guardo. Si se quedan, la limpio. No tengo miedo de morir aquí. Pero sí tenía miedo de morir allá, donde me hicieron invisible. Ese miedo ya se fue. Ahora tengo esta tierra, este silencio, esta historia. Y mi nombre escrito en la madera. Ya no necesito que me lo digan, ya sé quién soy. Las tardes son lentas, no se arrastran, se estiran, como si supieran que ya no me corre el tiempo. Me siento en la silla, veo la sombra avanzar. A veces cae una hoja del árbol, a veces pasa un ave, nada más. Antes pensaba en la muerte como un portazo. Ahora la veo como una silla vacía que algún día será la mía, pero no hoy. Hoy sigo aquí, mirando, pensando, callando sin miedo. Me preguntaron una vez si no me sentía solo. Les dije que no, que estuve más solo rodeado de voces que me ignoraban, que ahora entre los grillos y el perro. Aquí todo responde, todo tiene nombre, incluso el silencio. Mi padre me enseñó a no pedir, a merecer, pero también me enseñó a no permitir. Esa parte la había olvidado. La recuperé tarde, pero a tiempo. He vuelto a escribir, no cartas, notas, frases sueltas, las dejo en libros, en cajas, entre las hojas de los árboles, no para que las lean, para que existan. Una dice: la silla no se hereda, se gana. Otra: no me fui, me encontré. Y otra más: nadie te quita el lugar si tú no lo sueltas. Guardo fotos en una caja de madera, no están a la vista, pero tampoco escondidas. Están ahí por si alguien algún día quiere saber quién era yo antes de ser el abuelo, el viejo, el que ya no firma. Yo firmo, pero cuando quiero, y con tinta que no se borra. Me di cuenta de que el respeto no se exige, se siembra, y se riega con distancia, a veces con ausencia, a veces con silencio. El perro ya no es cachorro, tampoco yo. Pero ambos seguimos oyendo cosas que nadie dice, miradas que duran más que palabras, manos que ya no tocan, pero pesan.
Un día enterré una carta bajo el árbol. Decía: si me olvidan, que sea por no venir, no por no estar. La escribí sin tristeza, solo con tierra. Cuando llueve la silla se moja, la dejo, no la cubro, que aprenda también a resistir, como yo. Un vecino me ofreció compañía, le dije que gracias, que no me faltaba. Me preguntó si no me dolía lo que hicieron. Le respondí: me dolió no haberlo evitado antes, pero ahora ya no, ya no. Me preguntó si todavía los quería. Le dije: querer no basta, por eso me fui. No es rencor, es límite, no es castigo, es ley. Y la ley de un hombre se escribe en su espacio, en su palabra, en su historia, en su silla. Cada día alguien deja algo en la puerta, a veces pan, a veces una foto, a veces nada. Yo lo recojo todo, hasta lo que no viene, porque ya aprendí que no todo se arregla, pero todo enseña. Y eso también se hereda. He comenzado a notar mi cuerpo más lento, las manos tiemblan a veces, las piernas se cansan más rápido. Pero eso no me preocupa. Me preocupa no poder subir al techo si se rompe algo. Me preocupa no poder afilar mi cuchillo como antes, cosas pequeñas que me definían, que aún intento mantener vivas. Un día intenté cargar el costal de maíz solo, me dolió la espalda, pero lo hice, no para demostrar, para recordar, porque los recuerdos que no se practican se pudren, como las frutas que nadie toca. He aprendido que no necesito testigos para ser firme, que un hombre no se mide por cuántos lo aplauden, sino por cuántas veces no se rinde cuando nadie mira. Me regalaron una Biblia vieja, no la abro mucho, pero está ahí, como las palabras que uno ya se sabe. No hacen falta leerlas para que vivan dentro. He dejado de justificarme. Si no entienden lo que hice, no hace falta explicarlo. La justicia no es convencer, es sostener. A veces pienso que este lugar es como un cementerio de gestos. Todos los que no me dieron los entierro aquí, pero también florecen otros. Los que sí me dieron después, los que valieron la pena, los que llegaron sin culpa. Escribí mi testamento final. Corto, claro, sin vueltas. No lo escondí, lo dejé a la vista. Quien lo lea, sabrá. Quien no, no tiene por qué recibir nada. Solo pedí una cosa, que la silla no se mueva de donde está, porque ahí estoy yo, aunque ya no esté. No hay más que decir, ya lo dije todo, con actos, con papel, con ausencia. Lo demás es eco, y el eco a veces también enseña a escuchar. Si algún día visitas una casa vieja y ves dos sillas bajo un árbol, una ocupada y otra no, no preguntes por qué. Solo siéntate, porque hay hombres que dejaron ahí su nombre, su historia, su voz. No con gritos, con madera, con tiempo, con aguante. La silla no es solo un objeto, es el sitio donde el hombre resiste sin pedir disculpas por existir, que nadie te la quite. Y si alguna vez dejaste tu lugar para volver con dignidad, entonces sabes de qué hablo. Suscríbete para más historias como esta, porque a veces la silla más fuerte es la que no se mueve.